Estimados amigos, muy buenas noches. Como siempre, es un gran placer saludarlos nuevamente en una emisión más de este programa Aprender y Compartir. Como hemos comentado en episodios anteriores, amigos y amigas, cada uno de los invitados a nuestro programa reúne fielmente el perfil, la intención, la esencia del ejercicio. Tenemos la gran fortuna de contar con invitados que han sido extraordinarios estudiantes, atletas, que han terminado su carrera, que se han titulado, que se han incorporado a la vida profesional en espacios diversos y que además tienen la sensibilidad y la voluntad para hablar de la familia y de una manera muy especial de sus familias. Entonces, con esto como preámbulo, estoy esta ocasión realmente honrado con la compañía de dos extraordinarios jugadores, estudiantes politécnicos, que además tienen una cantidad de circunstancias en común y una que otra que les es muy particular. Ustedes se van a ir enterando a través de esta plática y es para mí un placer saludar primero a nuestro buen amigo Ramiro Sagrero Suárez. Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Todo un placer estar aquí en tu programa. José Juan Cosa, te agradezco, te reconozco mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramiro. Encantado. Y por supuesto, también es un placer saludar a nuestro buen amigo Ahmed Becerril Romero. ¿Cómo estás, Ahmed? Muy bien, coach. Muy bien, muy agradecido también. Para mí es un honor, un privilegio participar en tu programa y colaborar. Muchísimas gracias por la deferencia. Muchísimas gracias a los dos. Y la verdad es que podemos entrar de lleno en lo que va a ser nuestro tema, porque el tema de hoy es muy atractivo. Vamos a hablar del concepto de la preparación y cómo se desarrolla en el ámbito del deporte, de la organización y la familia. Y para ello, pues tenemos un excelente preámbulo, porque vamos a iniciar hablando brevemente de la extraordinaria trayectoria de nuestro amigo Ramiro, la cual, por supuesto, ustedes ya pudieron ver en un resumen previo en la introducción, pero haremos el ejercicio de compartir con ustedes que Ramiro es obviamente egresado del Instituto Politécnico Nacional. Él es ingeniero en comunicación y electrónica. Tiene además una serie de diplomados y estudios adicionales que él nos va a compartir, además de una amplia trayectoria de más de 30 años en la administración pública federal con responsabilidades muy diversas, que van desde espacios como supervisor, como profesor, espacios específicos en dirección, como la dirección de planeación dentro de la Secretaría de Educación Pública, en espacios como la pesca y el agua, y una serie de responsabilidades que cuando alguien trabaja en la administración pública, amigos y amigas, tiene títulos muy amplios y descripciones muy técnicas. Recientemente Ramiro ha trabajado en la delegación Tlalpan, en un área muy importante de supervisión. ¿Qué te parece, Ramiro, si por favor nos das un poco de amplitud en esta descripción de tu brillante trayectoria de más de 30 años en la administración pública? Sí, como no, con mucho gusto. Yo empecé a trabajar en la administración pública en el 1989 y empecé en la Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del Politécnico. Todavía estaba jugando cuando empecé a trabajar en esos espacios. Después de ahí tuve la oportunidad de moverme a lo que fue la Semarnat, hoy extinta Secretaría de Semarnat, en un puesto de coordinador administrativo. Posteriormente tuve la fortuna de moverme a la Zagarpa, ya con una posición de subdirector en temas de recursos materiales, y de ahí hubo una situación en donde se estableció un cambio, una creación de un nuevo espacio que fue la CONAPESCA, la Comisión Nacional de Pesca,
y PESA se quedó en Mazatlán. Entonces tuve la oportunidad de irme a trabajar a Mazatlán en esta comisión, y posteriormente de esto me brindaron la oportunidad con un jefe que tuve precisamente en la COFA de regresar a México en una posición en la SEP como director de planeación. Y en esa dirección, bueno, pues tuve la fortuna de permanecer por 15 años, ¿no? Con muchas cosas muy interesantes que realizamos en cuanto a la creación de nuevos espacios educativos. Y estuve un año como representante estatal en el estado de Morelos, como parte de la dirección general a la que pertenecía. Estuve ahorita ya unos meses como docente, y pues ahorita estoy como de año sabático en la alcaldía de Tlalpan, ¿verdad? Ha habido muchos cambios, obviamente, en el tema de la administración pública, está directamente ligada a los temas políticos, ¿no? Del país, y bueno, ha habido algunos cambios, pero bueno, hemos estado pues ininterrumpidamente trabajando por más de 31 años. Extraordinario, una trayectoria, mi estimado Ramiro, y por supuesto en el ámbito deportivo, su trayectoria es igualmente distinguida. Ramiro inicia jugando fútbol americano en categorías juveniles con los vietnamitas de la preparatoria número 9 de la UNAM, y pues él juega en equipos muy competitivos, logrando 3 campeonatos en la categoría juvenil, y después en la categoría intermedia logran también 3 campeonatos de conferencia y 3 subcampeonatos a nivel nacional de la UNEFA. Él ingresa posteriormente a las Águilas Blancas del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, en donde de inmediato tiene un impacto muy positivo. Él juega 5 años, y de esos 5 años es seleccionado del Politécnico en 4 ocasiones, y una no fue seleccionado porque no hubo selección. De otra manera también hubiera estado ahí. En 3 ocasiones fue seleccionado ideal, y también en 3 ocasiones seleccionado nacional. Además, Ramiro continuó jugando en la categoría Masters, participando con los Patriotas, en donde logran un campeonato. Posteriormente regresa años después y juega con los Burros Blancos, en donde termina su elegibilidad brillantemente, logrando 2 campeonatos y además siendo nombrado algo así como el All-American a nivel de la línea ofensiva en esa categoría de los Masters. Entonces, sin duda, una extraordinaria trayectoria deportiva también. Y por supuesto, Ahmed, en su primer similitud con Ramiro, es que es egresado del Instituto Politécnico Nacional como contador público. Él tiene además estudios de maestría en administración de empresas por la Universidad Iberoamericana. Tiene también estudios de alta dirección en el IPADE, y además aquí viene una certificación muy distinguida del Colegio de Contadores Públicos. Es una certificación difícil de obtener, y él la tiene. Y luego viene una también certificación que él estudió en Chile. En breve él nos compartirá estas características. Es algo similar a las certificaciones del IPADE, y la verdad es que Ahmed tiene una trayectoria muy, pero muy sólida como un experto de la administración, trabajando probablemente en 2 grandes bloques, primero en Editorial Televisa y después en el grupo de impresión o de medios impresos de español, se llama SM, donde él ha sido director administrativo, director de operaciones, director financiero. ¿Qué te parece, mi estimado Ahmed, si abundas, por favor, primero, cuál es esa certificación que obtienes en Chile? Y si nos das un panorama más amplio de esta amplísima trayectoria que tienes como especialista en la administración. Sí, bueno, en Chile tuve la fortuna de salir a vivir a Chile en el año 2002. Estuve 10 años
fuera del país. Regresé a México en el año 2012 y en el Inter tuve la oportunidad de estudiar tanto en la Universidad de Chile una certificación en IFRS, que son las normas internacionales contables, y también estudios en una escuela muy parecida al IPADE, hermanas, en la Universidad de los Andes, en la actualización del management. Y bueno, mi background, mi especialidad de los últimos 18 años ha sido como director de Administración y Finanzas en este paso desde el 2002 hasta el 2010 en la empresa ligada a la Editorial Televisa en Santiago, Chile, con asiento en esa ciudad, y posteriormente en el Grupo Español Ediciones SM, también como director de Administración y Finanzas, a cargo de todo lo que le llamamos el back office, todas las funciones de soporte al negocio, y también como director de operaciones a cargo de áreas productivas y logísticas y también de atención a clientes, un centro de atención a clientes. Muchísimas gracias. Sin duda una brillante trayectoria en el ámbito profesional, Ahmed, y una amplísima y brillante trayectoria como atleta, de una manera muy peculiar, siempre con las Águilas Blancas. 20 años jugando, vistiendo los colores del Politécnico y de las Águilas Blancas, desde infantiles hasta su último año de Liga Mayor. Ahmed participó en equipos muy competitivos, logrando, por supuesto, un campeonato en la categoría intermedia, destacando de una manera especial tanto el campeonato de conferencia como el campeonato nacional de la UNEFA en la categoría intermedia. Ahmed se distinguió por ser un extraordinario ala defensiva y vivió una trayectoria llena de lesiones, pero también llena de talento que le permitió ser nombrado selección ideal en su primer año de Liga Mayor, y además fue seleccionado del Politécnico durante toda su elegibilidad, sus 5 años de Liga Mayor. Entonces, como ustedes pueden notar, amigos y amigas, estamos en presencia de 2 personas que tienen una trayectoria integral muy sólida, que además justamente hablan de preparación. Y la verdad es que cuando hablamos en términos generales de qué significa preparación, pues yo me quiero adherir al prefijo, precisamente pre, que es antes. Algo que sucede con antelación, con anticipación a ciertas actividades, a ciertos espacios, a ciertos objetivos. El estar preparado significa hacer una labor anterior a aquello que queremos desarrollar. Pero por otro lado hay otros contextos. La preparación puede ser una mezcla de ingredientes, la unión de diferentes aspectos o de diferentes participantes. Puede también, por supuesto, la preparación está relacionada con alguien o con algunos que tienen una trayectoria demostrada. Entonces, independientemente del concepto que adoptemos, la idea es muy clara. El tener una preparación nos da herramientas para poder conseguir lo que buscamos. Y gente preparada normalmente obtiene lo que busca. ¿Les parece bien que iniciemos hablando de cómo se desarrolla, cómo se presenta, cómo debe de ser la preparación, mi estimado Ramiro, para el deporte, ya sea como coach o como atleta o como administrador? Sí, yo creo que yo integraría un elemento más a la preparación. Este tendría que ver con un aspecto que me parece que es muy importante y determinante en la vida de cualquier persona, y es el gusto por. Hoy nos circunscribe un tema que tiene que ver con el fútbol americano, pero al final de cuentas lo importante es que hay un gusto porque al final cualquier tipo de actividad que realicemos, pues requiere de muchos, hasta sacrificios pueden ser, ¿no?
pero también requiere de mucha disciplina, de mucho compromiso, y entonces si no hay el gusto por ello, pues a lo mejor no podríamos estar participando en una preparación que nos va a llevar a ningún lado. Entonces me parecería que sería importante que aquellos que queramos prepararnos pues primero tengamos conectado el cerebro con el corazón para estar claros en lo que estamos haciendo, y en función de eso, pues bueno, poder hacer cualquier actividad, porque al final, en el tema deportivo, como en el tema organizacional o como el tema familiar, es exactamente lo mismo. Y ahora que pues tengo yo chavos, adolescentes, pues me doy cuenta que yo no sabía el por qué ahora, o desde toda la vida, desde generaciones anteriores, nosotros debemos de probarnos nosotros mismos. Cualquier persona, cualquier ser humano debe de probarse. Y me parecería que esta situación interna que traemos nosotros desde los inicios de la humanidad, en donde anteriormente, bueno, pues algunas tribus hacían que para que el niño pasara a ser aceptado por los grandes tribus, pues tenían que ir pues a la selva, estar una semana, o traer una piel de un león, o, en fin, hacían esas cosas que yo decía, pues qué raro, ¿no? Eso que hacían esos cuates, ¿no? Claro. Pero hoy por hoy hacemos lo mismo, ¿eh? O sea que hoy por hoy nosotros como seres humanos integrales necesitamos de esa prueba, ¿no? Y es por eso que nosotros, digo, los que somos americanos, que coincidimos, pues estamos muy loquitos, ¿no? Para hacer todo lo que hacemos en un campo de entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me parece que, por un lado, el que nos debamos de probar ante la propia vida y ante nosotros mismos que podemos hacer algo, pues nos permitiría realizar cualquier tipo de preparación en pos de alcanzar un objetivo. Y entonces, en ese sentido, sí, adelante. No, adelante. Continúa. Entonces, bueno, en ese sentido, la preparación debe incluir estar conectados nuestra mente con nuestro corazón, con un gusto por algo que nos permita estar en una línea que nos permita llegar a cumplir algún objetivo que queramos. En este caso, si hablamos en el tema personal, de mi parte, a mí lo que me movía era la competencia, era el poder ganarme a mí mismo, ¿no? El estar a veces a las 6 de la mañana en la montaña, ¿no? Que eran unas frigas espantosas, pero pues tú sabes que si no te preparas en forma adecuada, pues no vas a poder estar al 100% de la temporada, que la verdad es que son muy demandantes. Cuando hablamos de fútbol americano, pues solamente los que hemos estado en un campo de entrenamiento sabemos lo demandante que es físicamente y mentalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que después de tener claro los objetivos que queremos cumplir, pues debemos de contar con herramientas pues, para poder enfrentar todo esto. Extraordinario. Me llama la atención de inmediato, Ramiro, 3 conceptos que tú amablemente compartes con nosotros. Uno de ellos tiene que ver con la voluntad, el que esté conectado tu espíritu, tu voluntad con aquello que sí quieres hacer. Por otro lado, hablas de rituales. Qué importante es tener el cumplir con ciertos aspectos que son íntimos del desarrollo de una actividad y que hay que respetarlos. Y, por supuesto, el qué quiero, cómo lo voy a hacer y para qué lo hago, ¿verdad, mi estimado Ahmed? ¿Cómo se da esto en el deporte? Bueno, a ver, sin duda, el tema que los dos puntos que pone Sagredo, Ramiro, en la mesa, pues son muy interesantes y que están íntimamente relacionados con la preparación. Primero, la motivación, el querer hacer las cosas, el tener ese gusto por las cosas, y eso, pues simplemente, bueno, naturalmente facilita las actividades y sin duda es un motor que nos va a permitir que haya una preparación suficiente, una planeación de vida con lo que estamos pretendiendo hacer, por un lado. Por otro lado, también desde el tema del objetivo, que aquí hay 2 pilares importantes en la preparación. La preparación yo la equiparo mucho en el tema de teoría administrativa con la planeación. Y hay 2 pilares importantes, que es la estrategia y los objetivos, la definición de objetivos. Y a partir
sobre todo de la definición de objetivos, que es el fin que queremos lograr, pues vamos a determinar toda la preparación y toda la planeación, dependiendo de la situación, si es a corto plazo, a mediano o a largo plazo, dependiendo en dónde estemos o lo que queramos como objetivo, ¿no? Y además, qué importante lo que nos compartes, Ahmed, porque justamente el deporte nos enseña que normalmente la gente que triunfa es la gente mejor preparada. En ocasiones puede haber atletas o equipos completos con mucho talento sin preparación. Y puede haber equipos con que adolecen algunos aspectos de desarrollo, pero que hacen un estudio adecuado, que además desarrollan sus habilidades a su potencial y se preparan para los compromisos que tienen enfrente, ¿verdad, Ramiro? ¿Cómo se da esto en términos ya de un atleta? Tú nos compartías antes cómo de pronto un atleta enfrenta un reto y se da cuenta de dónde está. Sí, bueno, yo la primera pregunta que me haría en ese momento es que yo no sabía que era atleta, ¿no? Sin embargo, me parece que el tema de querer ser, pues nos va llevando por el camino que nos lleva a ese punto de ser atleta. Obviamente, yo empecé un poco tarde el fútbol americano porque, bueno, tuve compañeros que empezaron desde infantiles, ¿no? Como el caso de Ahmed, ¿no? Que ya cuando llegaban a juvenil, pues ya habían jugado 5 o 8 temporadas de fútbol americano desde pañuelitos. Y yo me preguntaba muchas veces si yo ya había llegado tarde al fútbol americano. Porque además descomparto que dentro de mi familia nadie había jugado fútbol americano antes. Entonces, bueno, también esto es una situación en contra, ¿no? Porque obviamente hay mucha tradición dentro del fútbol americano y hay mucha gente que apoya desde los orígenes a sus hijos y los va preparando, ¿no? Con una mentalidad para ello. Entonces, cuando yo escuchaba comentarios de que muchos de mis compañeros querían ser selección Puma, yo no sabía lo que era selección Puma. O cuando después, que ya estábamos en Liga Mayor, todo el mundo estaba a la expectativa de ser seleccionado politécnico y que estaban sufriendo por eso, yo no entendía por qué sufrían, ¿no? De hecho, en el 87, el coach Manuel Rodero tuvo la generosidad de llamarme a la selección politécnico y dentro de los dineros ofensivos de Águilas Blancas de ese año, pues me decían que me habían mandado por un asunto de favoritismo de parte del doctor Licea, lo cual nunca fue así, ¿de acuerdo? Entonces, pero yo no sufría por eso, o sea que para mí no era la diferencia ser o no ser en el tema de un reconocimiento a tu juego. ¿Por qué razón? Porque el que yo estuviera preparado no era para ganar, sino era para competir. Y me parece que una victoria o una derrota es una consecuencia de, ¿no? Y yo creo que el jugar para ganar no ha sido nunca mi motivación, ¿no? El tema, desde mi punto de vista interno, personal, que no había compartido porque, bueno, nunca lo han preguntado, pues es la competencia y el poder estar ante un liniero defensivo y ver quién es más hábil para poder, pues hacer que no taclee o sacarlo de la jugada, siempre me llama mucho la atención las formas y las maneras, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el que uno pueda tener ese fuego interno de competir nos puede llevar a que muchas cosas se vayan dando durante el camino. Entonces, bueno, es importante, pues obviamente, a este fuego interno, pues dotarlo de pues, preparación física, ¿no? De mucho entrenamiento, ¿no? Que eso pues salía de nuestras manos, eso no lo ponían los coaches. Y algo muy importante, el cómo amalgamar los talentos de cada uno de los jugadores, ¿no? Que también eso es muy, muy importante. Si no hay un juego colaborativo, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí está mi experiencia. Espero que haya sido claro. Por supuesto. Y además tendremos más tarde un espacio de anécdotas muy específicas, personales. Y a mí me parece también muy valioso, mi estimado Ahmed, esto que comparte Ramiro, la conexión entre la preparación y la competitividad. Creo que es un enlace eterno
y ahí no hay nunca secretos. Vaya, nunca habrá casualidades. Cuando la gente está preparada, se nota. Y en el deporte esto es algo muy poderoso, ¿verdad, Ahmed? Sí, a ver, la preparación, la planeación se acompaña de un mejor desempeño. Es así. Siempre creo yo, nos va a llevar una preparación, una planeación a sentar las bases importantes al estudiar, por ejemplo, en el caso teórico, ¿no? El medio ambiente, las unidades, las amenazas que puede haber de la competencia y de que nosotros de manera interna estudiemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades para aprovechar las fortalezas y poder subsanar nuestras debilidades y al final en el ámbito, por ejemplo, empresarial o competitivo, en cualquier deporte de alto rendimiento, pues el que podamos estudiar a la competencia, pues nos va a llevar sin duda a ser mejores, a ser más eficientes, a que la empresa o la organización o el equipo donde estemos o inclusive la familia podamos subsistir, podamos sobrevivir y qué mejor, tengamos prosperidad y crecimiento. Entonces, siempre va acompañado una del otra, ¿no? No hay ninguna. Extraordinario. Y la verdad es que, como ustedes saben, amigos y amigas, en el deporte, en términos generales, una práctica formal casi siempre contempla preparación físico-atlética, especialización técnica y análisis táctico. En el mejor de los casos, la gente incorpora un cuarto elemento que tiene que ver, por supuesto, con la preparación mental. Pero hay otro elemento que es importantísimo, el aspecto relacional. Y justamente lo que comparten tanto Ahmed como Ramiro está íntimamente ligado en el deporte con la vida organizacional. Justamente el amalgamar estas voluntades, estos esfuerzos, estas destrezas, Ramiro, es determinante para que haya un grupo debidamente preparado, ¿verdad? En la organización. ¿Te parece bien que vayamos ahora al ambiente organizacional? ¿Cómo se da este fenómeno en el ambiente organizacional? Sí, bueno, obviamente hay muchos caminos, hay muchas teorías, ¿no? Desde el punto de vista de mi experiencia, en lo que tendría que ver el tema organizacional en cuanto a la preparación, que si bien ya lo compartía mi estimado Ahmed, tiene que ver con temas de planeación, pues hay varias teorías, ¿no? La última teoría que se ha manejado en la administración pública tiene que ver con un desarrollo ya muy establecido y muy genérico a nivel mundial, que tiene con el tema de establecer cuál es la misión y cuál es la visión de cualquier organización. Entonces, definiendo a ello, uno puede definir objetivos y en pos de ellos, pues ir avanzando con todos los aspectos de los que uno esté rodeado. Entonces, bueno, me tocó los últimos 15 años estar trabajando con este tipo de rollos que tienen que ver con la planeación en el tema administrativo y pues es interesante porque al final nos da mucho orden y nos da claridad para poder alcanzar objetivos que se establezcan. Mencionas algo que es la columna vertebral, por supuesto, de cualquier organización, partiendo de la misión, la visión, valores, principios, herramientas. Sin embargo, Ahmed, hay un punto fino, tener a las personas adecuadas en los puestos adecuados, descripciones de trabajo que correspondan. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se vive esta debida preparación en el ámbito empresarial y organizacional? Bueno, es gestionar los recursos que tienes, maximizar esta gestión de talentos, que es muy importante en organizaciones, en un equipo de alto rendimiento, un deporte de alto rendimiento. Y vaya, sin duda, esta conjunción de lo que mencionaba hace un momento, de talentos, pero también de pisar
las fortalezas, las fuerzas y de trabajar las debilidades, recursos que tenemos. Una vez que tenemos este análisis, pues podemos maximizar las personas en los puestos adecuados para poderlas capacitar, para que puedan crecer, para tener una preparación mejor para enfrentar los desafíos del plan estratégico, del plan de negocio, el proyecto que tengamos en medio, o el juego que sigue, o la temporada que estamos teniendo en curso. Entonces, sin duda, la gestión de talentos es un tema muy importante dentro de cualquier ámbito. En el fútbol decimos, bueno, a lo mejor es gestionar un camarín difícil, un camarín lleno de talentos, y ahí la gestión del recurso humano es sumamente importante. Y además, sí, te escucho, que sin duda es ahí asignar los recursos y adecuar la organización a las circunstancias que se estén viviendo, adaptadas al medio ambiente que tengamos. Y volvemos a la esencia de la preparación. Estar listos, tener un análisis, como ustedes han mencionado, hacer un trabajo con antelación. Y mi estimado Ramiro, sin duda, hay empresas, hay organizaciones comprometidas con la preparación y el desarrollo de sus integrantes, ¿verdad? ¿Cómo se da este proceso y qué impacto puede tener en la organización? Sí, bueno, haciendo un símil entre las organizaciones y lo que es el deporte que hemos jugado, al final de cuentas muchas veces se requieren diagnósticos, ¿no? Y obviamente los diagnósticos pues más comunes en los últimos años pues son los famosos FODAS, ¿no? En ese tema en donde se pueden establecer pues las fortalezas, las debilidades del proceso en el que estemos involucrados, así igual se hacen nuestros equipos de fútbol americano, en donde semana con semana tenía que haber un scouting para poder revisar cuáles eran las fuerzas y fortalezas del otro equipo, dónde podíamos tener oportunidades y dónde no. Entonces me parece que todo está interconectado, ¿no? Entonces en ese sentido, me parece que no existe una empresa o una organización perfecta, así como tampoco hay un equipo perfecto, así como tampoco hay una familia perfecta, así como no vemos personas perfectas, pues siempre estamos supeditados a lo que hay, ¿verdad? Aquí lo interesante y una labor que siempre es muy importante es el tema de los líderes, que en este caso pudiera ser que los coaches en algunos aspectos fueran líderes, pero también dentro del equipo hay muchos liderazgos. Entonces, estos son los que nos pueden llevar a alcanzar algunos objetivos, aun cuando no contemos con todo lo necesario para poderlo hacer de una forma ideal, ¿no? Entonces, dentro de toda esta imperfección de la que nos rodeamos, uno se pregunta, ¿cómo es posible que el equipo de Águilas Blancas del 92 haya ganado un campeonato, ¿no? Cuando no había talentos como en años anteriores, ¿no? Pero hay una conjunción diferente, hubo liderazgos diferentes, ahí se explotó al máximo lo que tenían ellos, ¿no? Entonces me parece que esta parte yo la asocio de alguna manera con el asunto de cómo, ¿no? Explotamos las capacidades de cada una de las personas, tanto en la parte física como en la parte mental, como también en las empresas, ¿no? Se saca lo mejor de cada persona para que haya una colaboración de acuerdo a los roles que cada quien debe de jugar. Extraordinario. Y justamente, obviamente estas similitudes entre el esquema del fútbol y la vida empresarial es muy notorio, es algo que ha trascendido generaciones. Y de una manera muy específica, Ahmed, resulta que cuando hay un compromiso institucional para el desarrollo de los empleados, de los gerentes, de los directivos, justamente estamos en un fenómeno de empowerment, de habilitación, de facultación, que permite que la gente tome decisiones propias como si la empresa fuera propia. Esa oportunidad de tomar decisiones y tener consecuencias inmediatas es muy satisfactorio y es algo que nos permite demostrar esa preparación, ¿verdad?
Sí, bueno, cuando estamos hablando de equipos maduros, cuando hay una congruencia también en lo que la organización quiere, ha diseñado, y estos equipos maduros reciben este empowerment, pues sin duda hay un tema, una sinergia y se alcanzan resultados extraordinarios muchas veces en proyectos demandantes, con poco tiempo, con mucha presión, con límite de recursos, y se alcanzan estos resultados. Sin duda, este empoderamiento a las personas, pues tiene que haber equipos maduros, líderes también conscientes de previamente haber preparado a los equipos para que en cierto momento puedan ellos también ser tomadores de decisiones y no dependan de decisiones centralizadas o concentradas, sino que, como lo mencionaba también Ramiro, haya un espíritu colaborativo y todos con el objetivo claro hacia dónde dónde se tiene que llegar, que cada uno en su rol, qué tiene que hacer. Y aquí hay una similitud extraordinaria entre el mundo empresarial y el fútbol americano, en donde cada uno está teniendo y juega un rol específico para poder apuntar hacia el logro de un objetivo. Para mí, también el haber participado durante 20 años en este maravilloso deporte y seguir en contacto todavía, ahora ya como aficionado, pero todavía en contacto con este deporte, veo un paralelismo muy cercano a la vida empresarial en muchos aspectos. Y además esto que amablemente nos comparten amigos y amigas, tanto Ramiro como Ahmed, aterriza en la parte fundamental. Se ha mencionado la vida competitiva, el liderazgo compartido, el tener una idea clara, el tener herramientas, desarrollarlas, el tener corazón. Y todo esto surge en la familia. ¿Qué nos puedes decir, mi estimado Ramiro? ¿Cómo promover esta preparación para la familia? Todos sabemos que para casarse y para ser padres todavía está pendiente una universidad que nos dé las herramientas formales, pero en esencia, este espacio para preparar una familia es enormemente complejo y enormemente rico. ¿Cómo lo aprecias tú, Ramiro? Como un aprendizaje. Al final de cuentas, me parece que tener la oportunidad de ser padre nos permite aprender, ¿no? Yo creo que nuestros hijos se vuelven nuestros maestros en muchos sentidos y me parece que a diferencia de la escuela, cuando reprobábamos alguna materia, alguna asignatura, que había exámenes a título de suficiencia, me parece que en el tema de los hijos, cuando uno comete alguna situación no deseada, pues aquí no hay más que regresar y volver a pasar con creces el asunto de una mejor manera, porque al final ellos, pues en mi caso son maestros, ¿no? Maestros de vida, y pues lo que uno poco puede hacer es dotarlos de herramientas, ¿no? En cuanto a su preparación de todo tipo, no nada más desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista deportivo. Comentaba yo con Ahmed que en mi caso particular yo no les metí la presión de que fueran jugadores de fútbol americano, ¿no? Ellos han sido libres en ese sentido de escoger, hacen deporte, hacen ejercicio, son nadadores, taekwondoines, hacen mucho ejercicio todos ellos, los tres que tengo. Y bueno, pues en esto estamos dando la pelea todos los días, ¿no? Hoy tengo una pequeña de 13, uno de 17, uno de 21, y pues me falta todavía un rato por seguir preparándome junto con ellos, y bueno, pues espero cumplir, que eso nos dirán ya ellos, ¿verdad? Cuando puedan ser libres, cuando sean felices, ya en una forma independiente, ¿no? Y pues lo que esperamos es que sean buenos ciudadanos y que sean felices, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, estamos dando la pelea. Y qué importante lo que comentas, Ramiro, porque finalmente aterriza en principios, en valores, en el aspecto espiritual, en la convicción. Y esto, cuando se trabaja adecuadamente en las familias, prepara a los miembros de la familia
para integrarse activa y productivamente a la comunidad, ¿verdad, Ahmed? ¿Cómo se desarrolla este fenómeno de preparación en la familia? Sí, bueno, hablando de principios, de valores, hablamos de congruencia, de transparencia, de autenticidad, de humildad y una base importantísima, pues es la ética y los valores. Que esa educación se vive, se transmite, como Ramiro decía, para que pues formemos ciudadanos que aporten a esta sociedad de una manera positiva. Eh, yo, la verdad, veo también dentro de esta preparación que mencionabas, el tema que mencionaba también Ramiro, de misión y visión. Creo yo que como también nosotros nos visionemos como familia en los próximos años, en los próximos 5, 10, para nuestra vejez inclusive, es muy importante porque al final somos dueños de nuestro destino, salvo que el Creador disponga de otra cosa. Y esto también es un tema que nos lleva a prepararnos para saber, para decidir nosotros cómo vamos a proyectar nuestro futuro. Y además, ustedes lo han vivido, Ahmed y Ramiro. Cuando estamos en el deporte, a veces sentimos que somos como una familia, pero somos como una familia. La realidad es que nuestra familia original tiene que ser protegida y muchas veces nos olvidamos, muchas veces vamos permitiendo ciertas desintegraciones y a veces se nos olvida prepararnos para las adversidades desde dentro de la familia, ¿verdad, Ramiro? ¿Cómo trabajar este aspecto? Oh, pues ha sido más difícil, ¿no? Pues no, pues yo creo que aquí es importante las bases que damos a nuestra familia, ¿no? Y en donde estemos claros que nada es para siempre, ¿no? Y que todo, lo único que es cierto es que las cosas van cambiando en muchos sentidos, ¿no? Al final hoy los chavos, o nuestros hijos, los jóvenes de hoy en día, tienen muchas herramientas a su alcance, ¿no? Lo cual no tuvimos nosotros, ¿no? Sin llegar a ser un anacronismo. Ellos tienen información que nosotros nunca pensamos que podamos tener a los 13 años, ¿no? En donde, bueno, es difícil manejar este tipo de situaciones con los pequeños, en donde ellos tienen más información que nosotros, ¿no? Y en donde en temas de tecnología y en temas de acceso a la información, ellos están más veloces que nosotros, pues obviamente nos pone cierta desventaja, ¿no? Aquí el tema, pues obviamente es que debemos de insistir en persistir en, pues por una parte el ejemplo, ¿no? Asociado en congruencia con los valores que tengamos, ¿no? Porque al final la diferencia que hace hoy en día el que estemos aquí nosotros conectados, pues es que tenemos en común ciertos valores. Y esa es la parte que pues debemos de hacer que permeen en nuestros hijos, ¿no? Que muchas veces uno los siembra, ¿no? Uno los está sembrando en el día a día y uno espera que ya que sean un poco mayores, pues los puedan mostrar, ¿no? Porque pues están pequeños, ¿no? Entonces esa es la forma en la que lo estamos tratando de hacer en la familia, ¿no? Inyectándoles nuestros valores y nuestros ejemplos en la cotidiana. Totalmente de acuerdo, Ramiro y Ahmed. Qué importante, tú mencionabas antes, el tema espiritual, el tema de la fe. Cuando hay adversidades, cuando parece que no hay por dónde, es como en el fútbol, estás a media yarda y la realidad es que parece que todo está en contra y si tienes fe, si tienes voluntad, el balón puede quedar en tus manos. Sin embargo, todo eso tiene una fortaleza superior si nosotros lo promovemos en la familia. ¿Cómo fortalecer, cómo preparar a las familias para que ellos espiritualmente estén fuertes? Bueno, es un tema, ¿no? Es un tema complejo porque cuando se tiene una adversidad, un problema mayor, un problema de una índole superior, sin duda nuestra fe pues va a acudir al Creador y siempre vamos a estar
a lo mejor con esta, por un lado, con unas bendiciones gigantescas que hemos recibido durante gran parte o toda nuestra vida, y por otro lado también en algún momento, pues esta fe que si está bien solidificada en la familia, con nuestros hijos, pues puede llegar a mover montañas, puede llegar a que ocurran cosas que inclusive científicamente no tienen explicación. Claro. Hemos visto casos, hay sin número de testimonios o inclusive hasta películas que si nosotros promovemos eso con nuestra familia, en algún momento de adversidad podemos solucionar, no nosotros, sino con nuestra fe y nuestras peticiones, temas que pueden ser complejos. Y es que al final de cuentas, estar preparado es hacer nuestro trabajo. Estar preparado tiene que ver con esa serie de actividades que nos corresponden a nosotros, pero que cuando están conectadas con la fe, con la creencia, con el saber que sí se puede lograr algo, toma una potencialización enorme. Y eso en el deporte, mi estimado Ramiro, sucede. ¿Qué momento en tu vida deportiva? Vámonos al terreno de juego, recuerden ustedes, están equipados, están en el gimnasio, vayámonos un poquito a esa experiencia propia de ustedes, Ramiro. ¿Qué te viene a la mente de un espacio, un momento donde tú dijiste, estoy preparado para este reto? Bueno, la verdad es de que yo creo que los que estamos en el campo de juego, aunque estemos bien preparados, siempre hay dudas, ¿no? Siempre en mi caso particular, había ese cierto nerviosismo, siempre previo a los juegos, porque bueno, obviamente estábamos probados en el campo de entrenamiento, que habíamos hecho todo lo necesario para estar en mejores condiciones, pero en el momento de la prueba máxima, que era el primer partido de temporada, pues siempre había ciertas dudas, ¿no? Pero bueno, después de la primera jugada, ¿no? Me parece que todo esto se normaliza y nos permite dar de nosotros nuestro mejor esfuerzo en cada señal. Entonces me parece que para mí, deportivamente hablando, después de estar preparado y estar en México 68 en la previa para entrar al campo, hay un túnel, son unas escaleras, y estar uno parado ahí escuchando los Huelumis y los Goyas es algo impresionante. Salir al campo, salir al pasto y escuchar las tribunas caerse de porras es algo impresionante que hace que se redoble la parte interna de poder competir y de dar un esfuerzo extraordinario porque el equipo haga lo mejor, ¿no? Entonces me parece que son vivencias muy, muy personales que pues nos dio el deporte, ¿no? Y en este caso pues es la parte que yo recuerdo después de 30 años, me parece que estuvimos por ahí, ¿no? Entonces algo que me reconforta, que me llena mucho. Excelente. ¿Y qué nos puedes compartir, Ahmed? ¿En qué momento, en qué juego, qué espacio recuerdas tú de esa certeza cuando tú dices, me siento preparado, me sentí preparado en ese momento? Bueno, viene a mi mente el juego de 1991 contra Cóndores, mi primer juego contra el equipo que pues toda la vida desde niño quieres o pretendes o es tu sueño jugar un juego en el Wilfrido Maceo. Y recuerdo mucho la preparación de ese juego. Recuerdo mucho que toda esa semana con Enrique Zárate, hoy coach de las Águilas Blancas, es entonces linebacker del equipo, y toda la semana vimos el video y el scout, y él cada jugada la paraba y me decía a un novato, me enseñaba y me decía, mira esta formación, mira esta jugada, mira este movimiento, mira esta circunstancia.
Entonces, al momento que en un juego donde yo estaba muy nervioso, ese juego, recuerdo que nos instalaron a nosotros, a las Águilas Blancas, en el casillero de Pieles Rojas, y la gente empezó a llegar. Había un juego previo que jugaba el Poli Blanco, no me acuerdo contra qué equipo, pero en algún momento salí con un amigo novato también y cruzamos el casillero de Pieles Rojas y para ver cómo estaba el estadio. Era tal mi nervio que estaba con náuseas yo de ver a la tribuna, nada más toda la gente parada de espaldas, que el estadio ya estaba abarrotado. Pero con todos esos nervios, con toda esa, pues nervio que comentaba Ramiro, que lo tienes hasta el último juego, pero siendo el primer juego un clásico contra Cóndores, pues el nervio estaba a tope. Y a pesar de ello, recuerdo muy bien toda esa semana la buena preparación que se tuvo de este juego, que cuando yo estaba parado en el terreno de juego y empezaba a ver los movimientos o las formaciones o los jugadores, era casi, no voy a decir que sabía las jugadas, pero era muy probable qué jugada sabíamos o cómo se podía desarrollar. Y esto es producto de una buena preparación. Recuerdo bien a mi mente ese momento. Por supuesto. Y seguramente, mi estimado Ramiro, vienen a tu mente otros momentos de preparación en donde tú ya en el campo de juego pudiste comprobar que estabas debidamente preparado. ¿Qué te viene a la mente? Bueno, me parece que los partidos más difíciles y los más sensibles siempre fueron contra los Cóndores, contra los Pieles Rojas. Y, y bueno, me parece que cuando tenemos una preparación adecuada, como lo hicimos durante todas las temporadas que tuvimos la oportunidad de jugar, me parece que ya estando en la línea de scrimmage, podemos hacer muchas combinaciones. Obviamente siempre es importante, a diferencia de muchas de las demás secciones de jugadores del americano, la línea ofensiva tiene que estar sincronizada y siempre el tener a un guard bueno, compartí con él muchos años, con Armando Tahuilán, que le mando un saludo, y por otro lado a Roberto Mota, que te mando otro saludo, mis hermanos de cercanos, el poder hacer combinaciones adicionales a lo que demandaba en ese momento la jugada, me parece que nos permitía salir de muchos problemas en cuanto a bloquear de una forma más adecuada, ¿no? Entonces siempre fueron muy buenos tíos, ¿no? Y desafortunadamente ya se nos adelantó el buen Teco Sandoval, ¿no? Un jugador es muy reconocido, ¿no? Y que pues yo me sentía muy halagado cuando me mandaba saludos antes del juego, ¿no? Porque decía que 3 años tuvimos la oportunidad de competir y siempre me decía, este año sí te voy a ganar, me mandaba a decir, ¿no? Con Julio Vichis, que era un compañero de la escuela, ¿no? Y yo le decía, pues vamos a prepararnos, ¿no? Vamos a estar en mejores condiciones para dar buenos partidos y me parece que siempre fue así. Entonces me parece que la preparación y la comunicación siempre juegan un papel importante en estos temas de la preparación. Excelente. Otro momento, Ahmed, que venga a tu mente donde digas, estoy puesto, este es mi momento, estoy debidamente preparado. ¿Cuál fue? Bueno, en la temporada de 1995, que para mí fue el año de mayor preparación en mis 5 años que participé en las Águilas Blancas en Liga Mayor, fue un año con una preparación exhaustiva, en donde estábamos estrenando casillero, había un gimnasio nuevo de primer nivel y Edmundo, el Chato Casas, nos puso durante todo, desde principio de temporada, desde por ahí de marzo, unas rutinas que cuando hacía la primera rutina acababa casi devolviendo el estómago de lo andante que era esa rutina. Y entonces nos presentamos en 1995 con un equipo muy preparado en muchos aspectos, en un tema físico, atlético extraordinario, en donde inclusive era tal la preparación y novedosa para muchos de nosotros, que después de cada juego jugábamos el sábado y el domingo a las 8 de la mañana
teníamos estas rutinas con Edmundo, el Chato Casas, en donde después del juego era meterle al acondicionamiento y a las pesas, que regularmente lo que veníamos acostumbrados era que después del juego descansabas y te veías hasta el lunes para prepararle el siguiente enfrentamiento. Y acá no, acá era algo novedoso. Entonces veías a un equipo muy coordinado, muy fuerte, atléticamente un equipazo. Los resultados, creo que perdimos un juego de visita en Monterrey, pero acabamos como segundo sembrado en la tabla de posiciones en aquellos años como estos, como muchos, en donde había un nivel competitivo muy, muy, muy cercano, 4 semifinalistas, Cóndores, la UDLA, Monterrey, las Águilas, y ya acabar con un solo juego perdido era importante en esos años, en esa época. Excelente. Yo les puedo compartir brevemente que para mí el darme cuenta de estar preparado en el fútbol me pegó en la cara de inmediato. Yo solo, como ustedes saben, jugué fútbol únicamente 5 años, una intermedia y 5 de mayor. Y curiosamente el primer pase en Liga Mayor que pude haber atrapado para touchdown se me cayó de las manos. Y ahí me di cuenta que me faltaba preparación. Y dije, esto me ha costado mucho trabajo llegar a este equipo, adaptarme a esta cultura y necesito trabajar, necesito estudiar, necesito aprender. Y ese pase fue para mí justamente en Zacatenco contra Lobos Plateados en 1980, el principio de mi preparación formal, intensiva, para que la próxima vez que me la tiraran, el resultado fuera positivo. Pero justamente fue ese momento de darme cuenta que algo estaba mal cuando pude realmente iniciar un proceso de preparación en el fútbol. ¿Qué les parece si hablamos de un tema que por supuesto para ustedes es muy especial, que es la preparación profesional? Aquí voy a invertir el ritmo, mi estimado Ahmed. ¿Qué momento distintivo viene a tu mente en donde tú sientes que tu preparación profesional la tenías de una manera sólida y que tuvo un impacto en tu desempeño? Bueno, a ver, ahí tengo un poco de sentimiento, de pensamiento encontrar. Porque por un lado, creo yo que todo el tiempo estamos aprendiendo. Todo el tiempo hay una preparación constante y continua para seguir aprendiendo. Entonces, sin duda hay hitos que vamos cumpliendo cuando terminamos la carrera profesional, cuando presentamos nuestro examen de titulación, cuando en mi caso termino la maestría y voy concluyendo también certificaciones y diplomados que voy estudiando, y vas complementando lo que en el terreno profesional también nunca dejas de aprender. Entonces, yo te diría que pues sí, hay hitos, por mencionar estos que dije, pero por otro lado, creo que nunca acabamos de aprender. Siempre aprendemos y siempre estamos y debemos estar en una constante mood de estar con disposición de aprender y de entrar a una reunión, de entrar a un proyecto con esa capacidad de recibir aprendizaje. Sin duda, llega un momento en que nos están pagando para que aportemos, para que contribuyamos, pero yo creo que siempre debemos estar con esta sensibilidad de terminar una reunión y decir, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué aprendí que pueda mejorar además? En un proceso de mejora continua, en un proceso de hacer la evaluación contra el objetivo esperado y
tener esta retroalimentación para llegar mejor preparado para otro proyecto, otro desafío. Qué importante lo que mencionas, Ahmed, porque justamente el nombre de este programa es Aprender y Compartir. Y mi estimado Ramiro, evidentemente una trayectoria tan amplia como la tuya en la administración, hay momentos de toma de decisión que afectan a la comunidad, que impactan a la comunidad positiva o negativamente. ¿Qué nos puedes decir? ¿Algún momento que venga a tu mente donde digas, esto salió muy bien, estábamos preparados? Fíjate que ahora que me hiciste favor de considerarme para la invitación de participar en el programa, estoy revisando este tipo de temas. Y después de que 30 años es fácil decirlos, ¿no? En un momento, pero me parecería que el momento más importante en cuanto a mi preparación, después de tener 25 años de colaborar en diferentes espacios, en diferentes secretarías, en diferentes posiciones, y llegar a la dirección de planeación de una dirección general que atendía educación media superior en escuelas en los litorales de México, desde Ensenada, Baja California, hasta Puerto Madero, Chiapas, desde Tampico hasta Chetumal, ¿no? Tenemos 32 planteles, un subsistema muy pequeño de educación superior. Tenemos graves problemas en donde tiene que dar una educación muy cara. Entonces, en su momento, el director general de ese entonces, por ahí del 2012-2013, nos decía que qué podíamos hacer para que estos costos se redujeran, porque estábamos en un tema político, estamos en el ojo del huracán, nos querían desaparecer. Nos conjuntamos con otros compañeros de mucha experiencia. Yo ya había recorrido para esto en esa época todos los 32 planteles, sabía cómo estaban, qué necesitaban, qué les hacía falta, cuál era su condición, pero lo que nos permitía dar un salto cuántico era poder ir en pos de la creación de nuevos planteles, lo cual no se había hecho desde hacía 30 años. Entonces era una cosa muy, muy compleja, pero derivado de contar con la experiencia que tenemos arrastrando de muchos años antes, nos permitió la creación de pasar de 32 planteles a 77 en 5 años, lo cual para nosotros, digo, no soy yo el único que trabajaba, pero sí estaba al frente de algunos temas como en cuanto a las autorizaciones de la creación, que en el tema de la administración federal son muy complicados, en el tema de poder llevar a cabo gestiones para conseguir terrenos en diferentes localidades del país, pues obviamente nos demandó estar en un proceso muy complicado, pero muy satisfactorio. Entonces me parece que el culmen de mi actividad administrativa pues, es dejar por ahí alrededor de 43 planteles nuevos, ¿no? En el subsistema, lo cual me parece que estemos o no estemos ya en esa posición, pues permite que chicos sigan preparándose de alguna forma mejor, ¿no? Darles la oportunidad a chicos en diferentes puntos de la República que puedan ir a una escuela, me parece que es algo muy bonito en un tema muy personal. Absolutamente. Y sin duda, el estar preparado genera confianza. Y cuando tienes confianza, te entregas con mayor voluntad, corres más riesgos, porque precisamente esa experiencia te genera esa sensación. Yo les puedo compartir que obviamente soy abogado, dejé de practicar el litigio, cambié al área de la educación, de la administración deportiva, de la consultoría, y algo que a mí me ha permitido darme cuenta que estoy preparado para lo que sea, es cuando respiro y me pregunto, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y cómo pienso desarrollarlo? Si en cualquiera de estas tres preguntas tengo duda, evidentemente tengo que regresar y revisar. Pero esta fórmula me ha funcionado de tal manera que cuando tengo claridad en la respuesta del qué, el cómo y el para qué, en la tarea más básica o en la tarea más compleja, es una fórmula que a mí me ha
ayudado mucho a darme cuenta. En ocasiones, evidentemente, ha sido satisfactoria y en otras he tenido que aprender adicionalmente y regresar a ese proceso de revisión. Pero yo puedo compartir que el establecer esas preguntas de manera sistemática a mí me ha ayudado mucho en mi preparación para enfrentar retos. La familia, Ahmed, evidentemente es un espacio para el que nunca terminaremos de estar debidamente preparados, pero que evidentemente es un espacio estimulante en el que el vivir un proceso de preparación puede estar lleno de grandes satisfacciones. ¿Qué recuerdas? ¿Algún episodio familiar que a ti te haya dado una satisfacción de un proceso de preparación? Bueno, yo creo que una decisión muy importante y también a lo mejor respondiendo a las preguntas, pero también a una pregunta adicional yo pondría en la mesa, es el por qué de las cosas. Y sí, sin duda, un momento importante, al menos de manera personal, familiar, que quiero compartir, pues es la decisión, por ejemplo, de matrimonio, una decisión para toda la vida con una pareja que hace un momento mencionaba cómo nos visionamos en el futuro. Y entonces ese momento particular de prepararse o de estar, que nunca acabamos porque es un continuo sin fin, vamos a estar, creo yo, preparados en aspectos familiares, pero sí en el tener una visión muy, muy clara de la pareja que uno quiere para el resto de sus días y también tener la fortuna de encontrarla y de que haya compatibilidad y a lo largo del tiempo, pues sin duda, sin que haya matrimonios perfectos, porque creo que eso, la perfección en nosotros, que somos naturalmente imperfectos, no existe, pero sí que haya un rumbo y haya un objetivo muy claro. Entonces, te puedo decir que de manera personal, pues el prepararse para contraer nupcias, para contraer matrimonios, es un momento, también es un parteaguas en la vida de cualquier persona, ¿no? Excelente. Mi estimado Ramiro, ¿qué te viene a la mente en tu propia experiencia personal de algún proceso que sea significativo de preparación en tu familia? Sí, bueno, yo les comparto que como padres siempre queremos que nuestros hijos puedan tomar decisiones adecuadas que los lleven a una situación de, por un lado, de independencia familiar, ¿no? Que ellos tomen ya sus propias decisiones, ¿no? Que los vayan siendo independientes. Y en ese sentido, bueno, el mayor de mis hijos, Daniel Demetrio, hace 3 años tomó la decisión, casi 4, tomó la decisión de buscar aplicar para la escuela, la Heroica Escuela Naval Militar, que está en Antón Lizardo, en donde, bueno, no es sencillo poder entrar a este tipo de instituciones, ¿no? Sin embargo, bueno, él tomó la decisión y como familia lo apoyamos para que hiciera todo lo necesario y me parece que en un sentido general, tuvo todas las herramientas a lo largo de su formación en casa, ¿no? Que le permitió calificar para la escuela, ¿no? Hubo 16,000 aspirantes ese año, ¿no? Y se quedaron 180, ¿no? Cadetes, ¿no? Y él estuvo dentro de ellos. Y bueno, pues me parece que en ese sentido hemos ido haciendo las tareas por lo menos de una forma pues adecuada, ¿no? En donde ellos pueden alcanzar sus objetivos y pues eso siempre es gratificante como padre poder ver que nuestros hijos se realicen de la forma que ellos lo desean. Excelente. ¿Podrías compartir el nombre de tu hijo, por favor? Sí, cómo no. Daniel Demetrio Sagredo Osuna, cadete de 4º año de la Escuela Naval Militar, está estudiando ingeniería en sistemas navales y ya ahora con la pandemia tiene la preocupación. Ya le tocaba marzo pasado salir en el buque, no es buque, en el velero Cuauhtémoc, un recorrido por todo el mundo, ¿no? Que hacen viajes entre 8 y 10 meses, pero por la extensión de la pandemia, pues está
que sí se hace, que no se hace. Entonces estamos a la expectativa de que se pueda dar eso, porque es un viaje muy, muy interesante que le hace mucha ilusión a todos los cadetes, ¿no? Excelente. Muchas gracias por compartir tan bonita experiencia, Ramiro. Yo brevemente puedo compartirles que al ser el 10º de 10 hermanos y hermanas, pues tuve la gran fortuna, la bendición de irme preparando a través de la experiencia de mis hermanos mayores, a quienes les agradezco enormemente porque me consintieron, me procuraron, y aunque nadie aprende necesariamente en cabeza ajena, sí ayuda. Y sí ayuda a tener esa guía y sí ayuda mucho el tener esa protección. Entonces agradezco muchísimo a mis hermanos mayores el brindarme ese espacio de preparación y sobre todo de confianza para aspirar al crecimiento. ¿Qué les parece, Ramiro y Ahmed, si iniciamos un pequeño juego en el que ustedes son los jugadores y yo soy árbitro y espectador al mismo tiempo? Me toca función doble. Ustedes saben que somos eternamente privilegiados, afortunados de haber jugado fútbol al nivel que lo pudimos hacer, porque se nos dio todo. Se nos daba vestido, comida, viajes, condiciones muy favorables, conexiones para empleos, y en ocasiones se nos olvida que mucha gente viene detrás. Y le llamamos a este pequeño juego vivir agradecido. Entonces surge la oportunidad para, por nombre y apellido, mencionar a esas personas que han sido importantes en momentos particulares de nuestra vida, para desarrollarnos de una manera positiva. Mi estimado Ahmed, en primer down, ¿a quién te gustaría agradecer hoy por tu trayectoria como estudiante? Bueno, en principio a todos mis profesores, desde creo preescolar hasta mis últimos estudios, creo que cada uno le aprendí y contribuyeron sin duda en mi formación. Pero para no ser generalista, en particular agradezco al profesor Rafael Mendoza Aguilar. Él también es jugador de fútbol americano de las Águilas Blancas, compañero y amigo hoy día, fue mi profesor de tesis, gran persona y gran amigo, y estoy muy agradecido con sus clases. Él es fiscalista, yo entraba inclusive de oyente a alguna de sus clases porque yo quería especializarme en esa materia, porque los ves a esos profesores pues como tu imagen y como tú te quieres proyectar profesionalmente. Entonces, pues nada. Excelente. Un afectuoso saludo para el maestro y exjugador, por supuesto. Ramiro, en primer down, ¿a quién te gustaría agradecer hoy por tu desarrollo como estudiante? ¿Hay una limitación? Adelante, adelante. Digo, si son 22, a lo mejor nos cortan el programa, pero adelante. No, bueno, al final me parece que la parte fundamental de mi agradecimiento pues tiene que iniciar con mis padres, con mi papá y con mi mamá, porque al final de ellos, sin ellos no podría haber iniciado mi educación básica. Entonces todo mi agradecimiento para mis padres, que afortunadamente los tengo con vida. ¿Podrías, por favor, mencionar los nombres de tus padres? Sí, cómo no. Mi señor padre, que quiero mucho, Ramiro Sagrero Abarca, y mi jefecita linda, hermosa, María Álvarez Marín, que los quiero mucho, les agradezco mucho el que me hayan dado todas las herramientas para poder llegar a donde he llegado en el tema profesional, y bueno, también a todos los maestros, ¿no? Yo por alguna razón no hice kinder, me metieron desde la primaria, ¿no? Un año antes de los 6, a los 5 entré a la primaria, y pues muchos maestros en mi vida que me permitieron motivarme. Por ahí me acuerdo de una maestra Socorro de la secundaria, que hicimos un experimento de biología en donde nos pidieron un cigarro y que lo metiéramos en un tubo de ensayo con un algodóncito y sopláramos el humo, y nos decía, si ustedes fuman, así van a tener sus pulmones. Y yo a raíz de eso dije, nunca voy a fumar, y esa parte nunca he fumado. Y bueno, muchos maestros que a lo largo del camino nos motivaron para continuar, serían muchos.
y el último maestro que aunque no me dio clases, me ayudó mucho a poder concluir mi tesis de titulación, padre de un buen amigo de las Águilas Blancas, el ingeniero Pablo Fuentes, al cual, donde se encuentre, le agradezco mucho de su apoyo en términos de mi titulación como ingeniero. Extraordinario. Segundo down, mi estimado Ahmed, ¿a quién te gustaría agradecer hoy por tu desarrollo profesional? A ver, por mi desarrollo profesional, a ver, a todos mis equipos de trabajo, que han sido formidables, con unos desempeños extraordinarios. Nombrarlos es imposible, es mucha gente. Los logros que se han tenido son en equipo, que yo estoy acostumbrado a eso, a llegar todos al mismo tiempo con una coordinación y un liderazgo. Y en especial, pues a exdirectores en Chile, a Jorge de la Paz, a Francisco Tepper, aquí en México, a Fernando Esteves, y en mis primeros años, yo trabajaba en despachos de auditoría, y bueno, era estudiante, jugador de fútbol americano, y además trabajar en despachos contables y de auditoría. En especial le agradezco al contador Alfonso Velázquez Corichi. Él jugó en el Poliblanco y entonces me entendía un poco a veces mis horarios o mis excepciones o mis viajes a veces o mis ausencias, y porque él sabía de qué estaba, en qué estaba yo, ¿no? Entonces, muchas gracias a las personas que mencioné. Perfecto. Ramiro, segundo down, ¿a quién te gustaría agradecer por tu trayectoria profesional? Sin duda, en temas profesionales, la parte inicial es el primer trabajo, en donde uno inicia, donde uno empieza a entender que una cosa es la escuela y otra cosa es la realidad. Y yo por alguna razón llegué al Politécnico a trabajar y me mandaron con un biólogo que se llama Francisco Brizuela Venegas, al cual le agradezco el que me haya aceptado, aunque al principio como me veía como que era jugador americano, me decía que si no era porro. Yo decía que no era porro y que pues yo me interesaba aprender, ¿no? Y entonces ahí me enganché con ese trabajo, estuvimos colaborando con él como 5 años, me dio oportunidad de trabajar y él fue el que me nombra después de muchos años como director de planeación en la CEP. De acuerdo al trabajo que habíamos hecho en su momento, un tema inicial, posteriormente me llama a trabajar con él para que le ayudara en esa tarea específica que pensaba él que podría ayudarle mucho. Y le agradezco mucho al biólogo Francisco Brizuela, también le agradezco mucho la oportunidad a otra persona importante en mi tema personal, como lo fue el licenciado Ricardo Osorio, el cual, después de que dejé de trabajar en el Politécnico, él me jaló para trabajar en la Semarnap, ya con un puesto de confianza como coordinador administrativo, lo cual ya dio un brinco y pues ya de ahí despegué en mi carrera administrativa. Entonces les hago un reconocimiento. Desafortunadamente, el señor Ricardo Osorio ya falleció, pero también hasta donde esté le mandamos mi agradecimiento y un saludo. Excelente. Medio tiempo, los veo bien, los noto bien preparados para entrar a la segunda mitad y vamos a invertir ahora, les toca cambiar de cancha y en tercer down, mi estimado Ramiro, ¿a quién te gustaría agradecer hoy por tu trayectoria deportiva? Bueno, en el tema de la trayectoria deportiva y obviamente 100% fútbol americano, le agradezco mucho a una persona que desafortunadamente jugó fútbol americano, no está metida en el tema de redes sociales, es un poco antisocial, un poco ermitaño. Él fue discípulo y fue entrenado por Milton Chirinos en la Prepa 9, de cariño, aunque no somos familiares, yo le digo tío, él me dice que soy sobrino, porque él me adoptó cuando él fue el que me llevó a la Prepa 9, Víctor Hugo Elmer Olivares. Él es la persona que me apoyó, que creyó que yo podía hacer algo y pues me tuteló siempre, ¿no? Él sí jugó en Águilas Reales, por ahí en el 91 nos enfrentamos, no, en el 87, tuvimos un frente a frente en Liga Mayor y
y pues un momento muy, muy bonito para mí, ¿no? Aquella persona que fue mi mentor y que me tomó de la mano para llevarme al campo, pues siempre agradecido con él. Víctor Hugo Olivares Alcántara, Elmer, el famoso Elmer de la Prepa 9, y bueno, pues también un muy sentido agradecimiento para mi hermana Marilena Suárez, Marilena Sagredo Suárez, que es mi hermana mayor, que siempre me apoyó en el americano, siempre iba de porrista, siempre me animaba, siempre estaba conmigo, ¿no? Y después la pequeñita, mi hermana Luz del Carmen, pues ya no le quedaba de otra más que acompañarnos a los partidos, y siempre estuvieron conmigo en mi etapa deportiva, lo cual les agradezco y les reconozco mucho a mis hermanos, tanto a Luz como a Marlene. Extraordinario. Perfecto. Para tercer down, mi estimado Ahmed, ¿a quién te gustaría agradecer hoy por tu trayectoria deportiva? Bueno, parecido también a la parte laboral, también agradecer a todos y cada uno de mis compañeros que durante 20 años participé junto con ellos en mi experiencia como jugador en las Águilas Blancas. En particular, bueno, este deporte tiene esta maravilla que llegas a ser una fraternidad, una hermandad, y en particular, pues muy agradecido con compañeros como Jaime Labastida, como Iván Arroyo, como Luciano Reta, Engelbert Strebel, Alejandro Acosta, Manelik, Hugues, vaya, amigos que son de toda la vida. Y en particular, como coaches, a Roberto Montesilva, él fue mi coach en infantiles. Yo era muy delgadito, muy bajo de peso, y él siempre estaba pendiente que yo diera el peso, el peso mínimo. Pero además un excelente coach, formador como persona. En mis juveniles, al coach Javier Ríos, Cajeto, linebacker, con aportaciones y muy puntuales en temas de carácter, en temas de desempeño, en temas técnicos, y sin duda al doctor Jacinto Licea, una persona que en especial respeto, quiero, que veo como pues a veces como un segundo padre, en cual me formó y me acompañó, y creo que somos cientos de jugadores que estamos agradecidos con el doctor Jacinto Licea. Muy bien, Ahmed. Entramos al cuarto down, mi estimado Ramiro. ¿A quién te gustaría agradecer hoy por tu trayectoria familiar? ¿No puede haber castigo del tercer down? Claro que sí. No se puede repetir. Solo el castigo y regresamos brevemente a tu tercer down. Gracias. También, bueno, quiero agradecerle aparte de los que comenté, al coach Gerardo Rivera, ¿no? Que fue mucho el que me enseñó el tema de ser liniero ofensivo. Por supuesto, al coach Jacinto Licea, y una persona también muy importante ya en Liga Mayor, aparte del doctor Licea, el coach Juan Carlos Meji, que siempre estuvo apoyándome. Contemporáneo tuyo, entiendo yo, José Juan, el centro de las Águilas. Claro que sí. Me agradecemos también para ellos. Un saludo afectuoso para todos ellos, por supuesto. Y bueno, ya que te regresamos 5 yardas, aquí puedes aprovechar para un cierre fuerte, bien preparado en tu cuarto down. ¿A quién te gustaría agradecer por tu trayectoria familiar? Sí, bueno, pues yo le reitero el agradecimiento a mis padres, a mi papá y a mi mamá, y obviamente le agradezco mucho a mi esposa, que me ha permitido formar familia con 3 hermosos hijos, Daniel Demetrio Sagredo Osuna, Joshua Igal Sagredo Osuna, Olguito de Cidez Sagredo Osuna, que andan por aquí un poco desesperados, porque al final me parece que nuestra razón de ser como seres humanos pues son nuestras propias familias, y pues yo agradecido con mi esposa, y agradecido con mis hijos, que son el motor de mi vida, así igual con mi familia como son mis hermanas, mi hermano, y pues muy agradecido con la vida de permitirme vivir hasta estos momentos. Claro, ¿podrías mencionar el nombre de tu esposa, por favor? Sí, como no, de Ivette Osuna Valdés. ¿Y los hermanos que mencionabas, quiénes son? Mis hermanos es José Manuel Sagredo Suárez, mi hermana Marilena Sagredo Suárez, Luz de Carmen Sagredo Suárez, y mis hijos, Daniel Demetrio Sagredo Osuna, Joshua Egal Sagredo Osuna y Olga Sagredo Osuna.
Excelente, perfecto. Un Gracias. cierre sólido, nos recuperamos de ese castigo y se mostró muy buena preparación en el cierre, Ramiro. Mi Gracias. estimado Ahmed, en cuarto down, ¿a quién te gustaría agradecer por tu trayectoria familiar? Bueno, sin duda a mi padre, Isidro Becerril Salinas, en paz descanse, un ejemplo en todos sentidos. Él también exjugador de fútbol americano, tiempo atrás, con las iguanas del internado del Politécnico. A mi madre, Irma Romero Sánchez, ella una enamorada de las Águilas Blancas, una apasionada de este deporte, con una compañía en todos sentidos, ¿no? En un sentido de esos campos donde salíamos llenos de lodo, que al otro día teníamos el uniforme impecable, mis hermanos y yo, o sea, totalmente comprometida, que te apoya pues con un amor de madre, y realmente muchísimas gracias a mi mamá. A mis hermanos, Eric y Gunther, grandes deportistas, grandes jugadores de fútbol americano, ambos. A mi amiga, amante y compañera Pilar Llera Muñoz, mi esposa. Mis hijos, Marijose Becerril y Ahmed Becerril, que son mis soles, que yo giro alrededor de ellos, como decía Ramiro, al final es el motivo que nos mueve a nosotros como papás. Y bueno, también aprovechar y agradecer a Dios todas las bendiciones que nos da. Agradecer esta oportunidad. Y quiero un pequeño tiempo extra. Caramba, esto estaba... a ver si los promotores nos permiten, pero adelante, mi estimado Ahmed. Va a ser muy rápido. Es a todos los profesionales que apoyan a la difusión de este maravilloso deporte. A Jorge Cruz Ersner, en especial a Jesús Mendoza, a ti, que sin duda la labor que ustedes hacen contribuye mucho para que esta fraternidad, para que este maravilloso deporte pues tenga la difusión adecuada hoy con la modernidad que tenemos a la mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ahmed. Y la verdad es que, bueno, sin duda hay gente que ha dedicado décadas a promover deporte, cultura, educación. Y la verdad es que este ejercicio que estamos realizando recientemente simplemente busca testimonios, justamente como los de ustedes, de gente que está preparada para la vida en el deporte, en la organización, en la familia, gente que ha vivido los procesos de una manera completa y que en el camino han enfrentado adversidades con justamente todo lo que ustedes han compartido hoy. Todas esas herramientas que ustedes han compartido y los conceptos y experiencias, les garantizo que están quedándose en la mente de los amigos y amigas que gentilmente nos están escuchando y viendo. Estamos llegando al final de este ejercicio y me gustaría que en un minuto cada uno de ustedes pudiera dar un mensaje de cierre. Mi querido Ahmed, ¿cómo te gustaría cerrar esta charla? Bueno, con una frase de Luis Pasteur, la suerte favorece a todas las mentes que están preparadas, por un lado. Y por otro lado también, un breve mensaje. Yo soy un convencido de que cuando nos vayamos, dejemos algo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de aportar en nuestro círculo de acción, en nuestro círculo de ámbito, de influencia, pues dejar, ojalá, mejores seres humanos, y que nosotros siempre estamos aprendiendo y siempre estamos en esta mejora continua para ser mejores seres humanos en este tiempo. Excelente, muy poderoso mensaje. Muchísimas gracias, Ahmed. Mi estimado Ramiro, ¿cómo te gustaría cerrar esta charla?
Bueno, me gustaría cerrar con dos aspectos. El primero, con el motivo de la práctica que nos une, que es el tema de la preparación. Me parece que nunca es tarde para podernos preparar. Sin embargo, también debemos de tener siempre en cuenta que somos finitos. Entonces debemos aprovechar el tiempo al máximo, dar de nosotros lo mejor siempre, en todo momento, y pues siempre estar preparados, porque al final la vida es integral, es en muchos sentidos, en muchos aspectos, y habrá que aprovechar al máximo las oportunidades que tengamos, porque siempre hay oportunidades para poder hacerlo mejor, y para poder prepararnos en forma adecuada. Y por otro lado, pues quiero felicitarte, José Juan, por este programa. Más allá de que nos hayas considerado para la invitación, me parece que el que fomentemos programas de fútbol americano con ciertas bases de congruencia, me parece que siempre son importantes, y el que nos permitas platicar nuestras experiencias de vida, no nada más enaltece al deporte, sino también es a las instituciones que representamos en su momento y de cuál somos egresados. Reconocimiento para el programa, para tu persona y los que están detrás de tu programa, también mis felicitaciones. Muchas gracias por la participación. Muchísimas gracias por tu gentil comentario, mi estimado Ramiro. Y la verdad es que a mí me interesa, por supuesto, agradecer a ambos. Tengo el gusto de platicar con ustedes por primera vez recientemente, en algunos días, y las coincidencias que yo mencionaba al inicio son palpables, tanto entre ustedes, donde ustedes curiosamente jugaron juntos un año en 1991, y en este diálogo con los tres, y estoy seguro que con mucha gente que amablemente nos escucha y nos ve, esas coincidencias fortalecen la hermandad del fútbol y por supuesto nos ayudan a prepararnos cada quien desde nuestro espacio para fortalecer nuestra comunidad en general. La verdad es que agradezco muchísimo la gentileza de su compañía, la gentileza de compartir y de alimentar el perfil, el espíritu de este programa. Y a los amigos y amigas que amablemente nos están escuchando y viendo, solamente nos resta invitarlos a que por favor nos acompañen la próxima semana en miércoles a las 8 de la noche en un nuevo episodio de este programa Aprender y Compartir. Amén. Ramiro, ¿qué les parece? Un huelum y nos vamos. ¿Lo vas a echar también tú? ¿Nos acompañas? Ay, no, pero la verdad es que sé que para ustedes esa es la frase de cierre. Por favor, acompáñanos. Después de cortinas lo haré con mucho gusto. Es un placer saludarlos. Muchas gracias. Muy buenas noches. 1, 2, 3. ¡Huelum! ¡Huelum! ¡Gloria! ¡A la cachi, cachi, porra! ¡A la cachi, cachi, porra! ¡Pim, pom, porra! ¡Pim, pom, porra! ¡Águilas! ¡Placas! ¡Gloria! Ya quedó. Buenas noches. Buenas noches.